La calificación de absoluto en relación con el poder indica que éste es ilimitado, sin restricción. Esto significa que los monarcas absolutos no estaban limitados por un poder independiente. Aseguraban que su poder provenía de la voluntad divina. Los súbditos, habitantes del reino, le decían obediencia si lo relevaban contra su autoridad. Desafiaban a Dios, monarca absoluto, no toleraba la crítica. Para ejercer su poder, el rey contaba con una burocracia de funcionarios. Ocupaban de hacer cumplir sus órdenes en todo el reino. Los propagandistas de la monarquía absoluta presentaban al rey como una autoridad poderosa y a la vez como un padre protector. Uno de los pensadores más representativos del absolutismo fue Jacques Bossuet. En la mayoría de los países de Europa Occidental, los reyes intentaron imponer el absolutismo, pero Francia fue el modelo de la monarquía absoluta de esta época. El reinado de Luis XIV de la dinastía Borbón respetó el triunfo del absolutismo en Francia. Este rey gobernó por sí mismo. Luis XIV distribuyó hábilmente el trabajo entre ellos y tuvo la adhesión de los miembros de la nobleza por medio de pensiones, dotes y cargos en el ejército o en la corte. Luis XIV trató de ampliar su poder a través de diversas guerras. Se enfrentó con Holanda, Inglaterra, España y el Imperio alemán y tuvo éxito en muchas de sus campañas. El mercantilismo era la doctrina económica que considera que la riqueza de una nación se basa en la abundancia de metales preciosos que posee el Estado. Lo más importante para una nación eran las monedas de oro y plata, que se convirtieron indispensables para sostener el Estado. El mercantilismo aconsejaba al Estado que interviniera en la economía del país, estimulando el comercio exterior y restando importancia a la agricultura. El mercantilismo proponía el aumento de exportaciones y la reducción de importaciones. A partir del siglo XV, los países de Europa comenzaron a utilizar el mercantilismo. Este generó la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. Como resultado de esta, Francia se impuso y desplazó a España. Los representantes más importantes del mercantilismo fueron Luis XIV y Jean-Baptiste Colbert. En el siglo XVIII, fuertes conflictos enfrentaron a la monarquía inglesa con varios grupos sociales. Como consecuencia, en 1215, el rey Juan sin tierra se vio obligado a firmar la Carta Magna, un acta que limitaba la autoridad real en beneficio de la nobleza. El rey no podía confiscar tierras ni arrestar a los súbditos sin la conformidad de sus pares. Fue considerada como un antecedente constitucional. Posteriormente se estableció el Parlamento, una asamblea convocada por el rey e integrada por miembros de la nobleza, Cámara de Lores hereditaria, y por representantes de cada comuna, propietarios rurales y burgueses, Cámara de los Comunes electiva. La historia de Inglaterra en los siglos siguientes estuvo marcada por la discrepancia entre los monarcas y el Parlamento. La dinastía de los Estuardo gobernó en el siglo XVII con intenciones de imponer el absolutismo. Esta dinastía se inició cuando asumió el gobierno Jacobo I, de origen escocés, luego de que la reina Isabel I Tudor muriera sin dejar descendencia. A Jacobo I lo sucedió su hijo Carlos I, quien pretendió imponer la iglesia anglicana en Escocia y provocó un grave conflicto que derivó en el estallido de una rebelión. Ante la crisis, el rey convocó el Parlamento. La Cámara de los Comunes propuso entonces que el Parlamento se convirtiera en una institución permanente que gobernara junto al rey. Carlos I rechazó esta idea y disolvió la reunión parlamentaria. El Parlamento resolvió tomar el poder y gobernar sin el monarca. El enfrentamiento entre la corona y el Parlamento desembocó en una guerra civil. Carlos I contó con el apoyo de la alta nobleza, el clero anglicano y los sectores católicos. El ejército del Parlamento, integrado por la pequeña nobleza, la burguesía y los campesinos, y dirigido por Oliver Cromwell, miembro de la Cámara de los Comunes, derrotó a las fuerzas del rey. El monarca fue condenado a muerte y ejecutado en 1649. Luego de la muerte del rey, el Parlamento estableció una república con un poder ejecutivo y un poder legislativo. Pero Cromwell, designado Lord Protector, impuso autoridad sobre ambos cuerpos, estableció una dictadura y aplicó un estricto puritanismo. Impuso el dictado de las actas de navegación
De acuerdo con estas actas, todos los productos que se importaban o exportaban del país debían ser transportados por barcos ingleses. Esta medida dio impulso a la constitución de una gran cantidad de barcos y al desarrollo de una poderosa flota que logró el control de la navegación marítima. Por sobre la voluntad del rey, la Revolución Gloriosa puso fin a las aspiraciones de absolutismo en Inglaterra. En adelante gobernó una monarquía parlamentaria o constitucional con división de poderes del Estado, el ejecutivo, ejercido por el rey, el legislativo, a cargo del Parlamento, encargado de elaborar leyes y crear impuestos, el judicial, ejercido por los tribunales responsables de la justicia. De esta manera el poder del rey ya no procedía de Dios y por lo tanto debía tolerar la crítica y la oposición.